Hola, muy buenas a todos. Soy Sergio Lorenzo. Bienvenidos una vez más a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Hoy tenemos un programa muy chulo y didáctico con Laura Pastor, fisioterapeuta especialista en neuroginecología y fisiosexología. Laura también trabaja como docente en formaciones de posgrado, máster y cursos de especialización en suelo pélvico y sexología, y tiene su propio canal de podcast llamado El Club de las Vaginas, por lo que ya os haréis una ligera idea de por dónde van los tiros de la entrevista de hoy. Laura nos contará una rama de la fisioterapia muy poco conocida por la población general, lo que conlleva que muchas veces no se conozcan los tipos de disfunciones que se pueden tratar desde este ámbito. Empezaremos hablando sobre algunos temas tabú, como los dolores menstruales, que se dan como algo normal, pero que quizás no deberían serlo. Y también hablaremos sobre las diferentes disfunciones sexuales como el vaginismo o la disfunción eréctil. También hablaremos del embarazo, donde debatiremos si hacer ejercicio es o no es recomendable, que ya os digo que más de uno se llevará una sorpresa. También nos hablará sobre los tratamientos preventivos que se pueden realizar para evitar complicaciones durante el parto o problemas que puedan desencadenarse tras él. Y hablaremos sobre los famosos ejercicios hipopresivos. ¿Son tan buenos como nos los venden? Para saber mucho más sobre estos temas os recomiendo que sigáis a Laura en Instagram @enformapordentro, donde sube contenido muy bueno todos los días, o también en su página web, enformapordentro.com, o como os he dicho al principio, en su canal de podcast llamado El Club de las Vaginas. Y ahora sí, damos la bienvenida a Laura Pastor. And the shadows above the town. Bienvenida Laura a Fisioterapia, Movimiento y Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Muchísimas gracias, la verdad. Nada a ti. O sea, agradecer tu presencia en el programa. Sabemos que no es fácil sacar tiempo para realizar este tipo de proyectos y más teniendo en cuenta que eres una persona con muchos frentes abiertos. Así que para los que no te conozcan, cuéntales un poco quién eres y a qué te dedicas. Pues sí, tengo un montón de frentes abiertos ahora mismo. Pues yo soy Laura Pastor, soy fisioterapeuta, me dedico a la fisioterapia pues desde el 2001, ya hace algún tiempo, y estoy especializada en neuroginecología y en fisiosexología. Actualmente ya hace unos cuantos años que única y exclusivamente me dedico a la salud pelviperineal, tanto en el hombre como en la mujer, y actualmente combino la atención clínica en Barcelona con la docencia, tanto para profesionales del mundo de la salud como para la promoción de la salud en gente que no tiene ningún conocimiento específico en salud. Y ya te digo, tengo la suerte de poderme dedicar a lo que me gusta. Muy bien. Y Laura, ¿cómo surgió esta idea de divulgar este ámbito de la fisioterapia que muchas veces se deja un poco de lado o no se conoce tanto? Uy, no te he oído, Sergio. Vale, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, dime. Que te preguntaba que cómo surgió la idea de divulgar este ámbito de la fisioterapia que muchas veces se deja un poco de lado o que no se conoce tanto. Pues mira, el aspecto sobre divulgar acerca de este tema es que repetidamente en la consulta yo lo que me encontraba y lo que me sigo encontrando eran siempre las mismas preguntas y sobre todo sintomatología que está muy normalizada. Normalizada desde los anuncios en televisión que vemos, que parece que es maravilloso lo de tener pérdidas de orina y que se solucionan con una compresa, a problemas relacionados pues con el dolor, por ejemplo, las relaciones sexuales o con dolor en las cicatrices. Es como que muchísima sintomatología yo me encontraba que estaba muy normalizada. Entonces, consultándolo con otras compañeras y hablando con otros profesionales, vimos la necesidad de no solamente formar a los profesionales, sino de formar también a la población en general, ¿no? Un dolor de espalda no es normal, hoy en día ya se sabe, pero una pérdida de orina tampoco es normal y actualmente todavía hay gente que cree que a partir de cierta edad o a partir de haber tenido 2 partos, que eso va en el pack. Entonces fue ahí donde yo vi que había una necesidad sobre este campo, sobre divulgar. Muy bien. Nos has introducido un poco algunos temas de los que vamos a hablar posteriormente, sobre eso que dices tú, de que se habla como que se normaliza mucho el dolor en la menstruación o el dolor durante las relaciones sexuales o incluso esas pérdidas de orina. Y entonces, bueno, para introducir un poco el tema en el que vamos a ir hablando, cuéntanos cómo definirías tú el concepto de suelo pélvico.
Pues mira, yo defino el suelo pélvico como un conjunto de estructuras miofasciales que están situadas en la base de la pelvis. Desempeña muchísimas funciones y participa de manera sinérgica con otros grupos miofasciales, sobre todo para mantener la continencia esfinteriana. Participa también en la postura. Es muy importante el papel que tiene en la gestión de presiones intraabdominales, en la sujeción visceral o incluso en la respuesta sexual. Tiene un papel multifactorial. Es multitask el suelo pélvico. Muy bien. Y hablando desde la perspectiva un poco más clínica, como ya nos has comentado tú que te encontrabas este tipo de patologías en tu día a día, ¿con qué tipo de patologías te resultan más comunes, tanto en hombres como en mujeres, que te lleguen a ti? Mira, en las mujeres sobre todo la incontinencia urinaria. Podemos hablar de que 1 de cada 3 mujeres sufre pérdidas de orina y también prolapsos de órganos pélvicos, que no deja de ser una hernia, los desplazamientos viscerales del útero, del cérvix, de la vejiga. Y a esta sintomatología, a estos problemas, le siguen la dispareunia o el dolor genitopélvico asociado a las relaciones coitales. En el hombre, las disfunciones del suelo pélvico se manifiestan más bien en cuanto a disinergias de la faja abdominal. Y protusiones discales, por ejemplo, protusiones lumbares o las hernias inguinales pueden estar asociadas a un error en el timing motor del suelo pélvico junto con el transverso abdominal, que esto es algo súper importante. Entonces, en el hombre, los trastornos miccionales, como la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es muy habitual en la mujer, no es tan habitual, pero sí que se asocian a estenosis uretrales, pues por ejemplo por una hipertrofia de próstata, y lo vemos sobre todo más a menudo después de las cirugías prostáticas. Muy bien. Ahora te quería preguntar un poco, porque como me has dicho antes, que se normalizaba un poco este tipo de patologías que muchas veces se desconoce, que se pueden tratar desde la fisioterapia. Te quería preguntar, en la sociedad se ve como algo tabú algunas de estas patologías y se cree que no se pueden tratar desde nuestro ámbito. Entonces me gustaría saber qué opinas tú sobre las disfunciones sexuales, como el vaginismo, la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, y también sobre los dolores menstruales. ¿Qué opinas tú sobre estos dolores y sobre la fisioterapia? ¿Se pueden tratar? Se pueden tratar y además yo que tengo la suerte de colaborar con 2 equipos multidisciplinares, lo que hemos visto es que cuando se trabaja desde un ámbito multidisciplinar, donde hay médicos, donde hay sexólogos, donde hay fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, el tratamiento se implementa muchísimo. La fisioterapia tiene un papel muy importante en el tratamiento de la disfunción sexual, porque en la función sexual hay factores emocionales, hay factores socioculturales, evidentemente, está salpicado de muchas cositas, pero el papel mecánico de la musculatura del suelo pélvico, el papel neurofisiológico de la respuesta sexual, eso se puede abordar a través de la fisioterapia. Una dispareunia, un dolor asociado al coito, muchísimas veces, por no decirte el 90% de las veces, está asociado a hiperactividades y a hipertonías del suelo pélvico, a edemas en los fondos de saco vaginales, y una disfunción eréctil, por ejemplo, secundaria a una intervención de próstata, también muchísimas veces tiene el foco pues en adherencias que se forman de las cicatrices o en hipoactividades del suelo pélvico. Entonces, la fisioterapia del suelo pélvico va mucho más allá de lo que es el tratamiento de una urgencia miccional o de una incontinencia urinaria. Y de la misma manera, para tratar problemas asociados al dolor menstrual, también. Ahí intervienen también factores citoquímicos, una mala gestión de la inflamación, porque la menstruación puede molestar, pero el dolor menstrual no es normal, la dismenorrea no es algo normal, está muy normalizado porque es algo que afecta a muchísimas mujeres y como es algo tan habitual lo hemos normalizado, pero el dolor menstrual no es normal. ¿Factores mecánicos que pueden estar interviniendo en esto? Pues demasiada tensión en los ligamentos uterosacros, demasiada tensión en los ligamentos cardinales, un bloqueo a nivel de la articulación sacrolumbar. Entonces hay factores mecánicos que cuando los tratamos, solamente con eso, la mejora a nivel del dolor menstrual es que muchísimas veces es espectacular, pero espectacular. Entonces todo esto también es muy necesario que se vaya divulgando y que se vaya desnormalizando y que la fisioterapia tiene un papel ahí fundamental. Buah, fenomenal, muy bien, Laura. Es decir, vamos,
Fenomenal. O sea que casi, como me has dicho, se pueden tratar casi todas de estas patologías desde nuestro ámbito, pero lo mejor sería hacerlo desde un trabajo multidisciplinar. Totalmente. Yo ya te digo, mi experiencia es que cuando nos metemos en equipos multidisciplinares, tanto el profesional se enriquece porque ves diferentes puntos de vista a la hora de tratar, ¿no? Yo como fisioterapeuta, cuando trato problemas menstruales o cuando trato problemas sexuales, me voy a focalizar más en el trabajo de propiocepción, en el trabajo mecánico, en el reflejo condicionado, pero luego ves la otra perspectiva, ¿no? La perspectiva desde el nutricionista, la perspectiva que te da el psicoterapeuta, porque al final las personas no somos una rodilla, no somos un útero, ¿no? Somos un ente complejo y te puedes enriquecer muchísimo a nivel profesional de las otras visiones terapéuticas, y de la misma manera es que el paciente entiende muchísimo mejor, ¿no? Cómo estar inmerso, por ejemplo, en una situación de muchísimo estrés laboral puede haber hecho que los dolores menstruales aumenten o que las pérdidas miccionales aumenten o que se haya empezado a desarrollar una urgencia miccional. Entonces yo abogo completamente por el trabajo multidisciplinar, que sobre el papel es muy bonito, pero es cierto que luego llevarlo a la práctica cuesta, a veces es difícil. Sí, te entiendo perfectamente, y la verdad es que, bueno, a casi todos seguro que nos darás un poco de envidia el poder trabajar de esta manera, pero sí, es lo que tú dices, es totalmente necesario y todos seguro que nos enriquecemos de esta manera. Muchísimo. Entonces ahora, en cuanto a la valoración, bien, una vez que ya hemos introducido el tema, vamos a indagar un poco aquí, desde la valoración de fisioterapia. ¿Cómo la realizas en un paciente el primer día que llega a tu consulta? ¿Tienes algún protocolo específico? Mira, más o menos, porque la palabra protocolos a los fisios es como que nos da un poco de grima, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo, utilizo soy bastante sistemática en algunas cosas. La primera visita yo le dedico entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Intento tener muchísimo tiempo para valorar a mis pacientes y sobre todo es una anamnesis. La primera visita hago una historia clínica exhaustiva, pregunto sobre la sintomatología, sobre la característica del síntoma, cuándo aparece, desde cuándo está ahí y cómo sucede. Esto es muy importante. Y luego pues toda la batería de antecedentes obstétricos, embarazos, partos, antecedentes sexuales, si hay dolor, si hay anorgasmia, antecedentes hormonales, trastornos metabólicos. Esto también es un punto importante, porque aquí también la paciente pues, nos habla sobre sus menstruaciones, sobre si está en una etapa fértil, si está en la lactancia, si está en la menopausia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y otros antecedentes uroginecológicos, ¿no? Como las cistitis recidimantes, las cirugías, las pérdidas de orina en sí. Les pregunto por las prácticas deportivas. El impacto está directamente relacionado con disfunciones de suelo pélvico, con la incontinencia urinaria de esfuerzo, y luego sobre aficiones, porque por ejemplo tocar instrumentos de viento también puede generar disinergias vesicoesfinterianas, ¿no? Porque el diafragma empuja repetidamente sobre el perineo. Entonces las prácticas deportivas y las aficiones es muy interesante saber a qué se dedica la paciente o el paciente. Y luego cualquier tipo de traumatismo sobre la pelvis, el coxis o el sacro, también es importante registrarlo, y cómo son las digestiones, ¿no? Si hay hinchazón o si hay estreñimiento, va a haber una mejor reactividad de la faja abdominal ante una inflamación visceral. Suelo pélvico y musculatura abdominal se van a ver más inhibidos. Y luego ya paso a hacer la valoración global, ¿no? Lo que más nos gusta a los fisios, que es tocar, y ahí pues ya hago una valoración global tanto en bipedestación de la postura, como en sedestación, como en decúbito supino, y presto mucha atención sobre todo al área pélvica, ¿no? Yo me ayudo también en la consulta del ecógrafo. Hago una ecografía funcional de la faja abdominal para ver si hay una diástasis recti, para ver cómo está la tensegridad de la línea alba, para comprobar el control motor que tiene mi paciente sobre el transverso abdominal, que es un trabajo que yo lo incluyo siempre en todos los tratamientos, para ver qué sinergias hay establecidas. Y luego pues todo lo que es la palpación y los test específicos abdominales que tenemos en uroginecología, para ver cómo la paciente gestiona la presión, cuando tose, cuando hace un valsalva, cuando hace una flexión del tronco. La valoración del diafragma torácico también es súper importante,
fuerte, que no haya un diafragma inhibido que me esté generando muchísima presión sobre el abdomen, lo cual se va a traducir después o se puede traducir después en una hipotonía del suelo pélvico, y al final acabo por una inspección visual externa de todo el área perineal y la palpación intracavitaria de suelo pélvico, y ahí sí que voy músculo por músculo, porque hablamos de suelo pélvico, pero el suelo pélvico tiene un montón de haces musculares y cada uno está orientado de una manera, cada uno puede tener un punto gatillo, cada uno puede tener un Oxford o un test de fuerza, que nosotros utilizamos el Perfect, y hago esa palpación intracavitaria muscular y también vesical, ¿no? Hago el test uterino, cómo está orientado el cervix, cómo está la vejiga, si al palpar la vejiga vía interna a través de la cara anterior de la vagina se desencadena la sintomatología de urgencia, por ejemplo. Y en casos que los vean necesarios, esto es cierto que yo a nivel personal no lo hago siempre, acabo con una palpación rectal, ¿vale? Sobre todo cuando lo que necesito es una información muy específica del coxis o del pubo rectal. Esta sería la primera valoración, la primera sesión. Entonces, bueno, a partir de los resultados, lo que primero hago es establecer unas medidas higiénico-dietéticas para que ya mi paciente se vaya desde esa primera sesión sabiendo lo que pasa y por qué le pasa, sobre todo entendiéndolo, y ya con unos deberes para llevarse a casa. Eso sería en la primera sesión, que no está mal. No. Y además has hablado de algo muy importante, que es que el paciente se vaya diagnosticado, porque así sabe qué es lo que le está pasando y disminuye esa preocupación que esa persona tiene, y esto es súper importante. Totalmente, o sea, yo insisto mucho en que el paciente tiene que conocer cómo funciona su sistema urovesical. Entonces yo en la consulta tengo un montón de maquetas, tengo un montón de láminas. Yo recomiendo muchísimo a los profesionales pues, bueno, que tengan pues, una maqueta de una pelvis, una maqueta de un suelo pélvico, un póster, una maqueta de cómo es un útero, para poder explicar, para poderle dar herramientas, ¿no? Que conozca cómo es este área, porque a los sanitarios nos es súper fácil, ¿no? A los fisios enseguida entendemos, el suelo pélvico, muchas veces damos como por hecho, ¿no? Que la persona que tenemos delante también lo sabe. No, la mayoría de gente no tiene ni idea, es la primera vez que le estás hablando del suelo pélvico, la primera vez que le estás hablando de una cosa que se llama presión intraabdominal, y entonces hay que darle recursos muy prácticos y muy visuales, que entienda de una manera muy sencilla qué es lo que está sucediendo, y entonces a partir de ahí establecer herramientas, ¿no? Para poder frenar esos mecanismos lesionales. Pues yo qué sé, pues si eres una persona que tiene bronquitis o que tiene asma o que se resfría muy a menudo, pues venga, te voy a enseñar cómo puedes hacer, al menos ahora, ¿no? un mecanismo para que esas pérdidas de orina en los estornudos se reduzcan. Pues mira, te enseño el bloqueo perineal, contráeme el suelo pélvico al mismo tiempo que me contraes la faja abdominal y al mismo tiempo que alargas la columna hacia arriba, ¿no? Le enseñas a toser, le enseñas a estornudar, y ya el paciente se va con una serie de medidas y sobre todo con muchísima paz. Y yo siempre digo que hay que darles paz y hay que ayudarles a entender y a normalizar esa sintomatología en ese momento, ¿no? Que entiendan por qué les está pasando y que también entiendan que tenemos un montón de mecanismos terapéuticos y de herramientas que cuando las ponemos en marcha vamos a conseguir que la sintomatología desaparezca y también que el mecanismo lesional lo vamos a corregir. Entonces esta primera sesión yo por eso le dedico muchísimo tiempo, ya te digo, entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media, y te diría que es básica para que después el tratamiento sea efectivo. Muy bien, pues ahora ya que acabamos de terminar la valoración, vamos a ir un poco al tratamiento, porque según tengo entendido, el tratamiento de suelo pélvico se suele basar principalmente en ejercicios de control motor, como nos has estado hablando antes, lo de el control perineal, cuando vas a estornudar, cuando vas a toser, y este control motor se trabaja muchas veces de forma manual o a través de una sonda a compresión con biofeedback. ¿Tú trabajas de esta manera o cómo lo haces? Sí, mira, el control motor es esencial para una buena función abdominoperineal y el uso de biofeedback facilita muchísimo la integración de esos patrones motores, ¿no? En suelo pélvico lo que nos gusta muchísimo es que previamente a cualquier incremento de presión intraabdominal haya
como una pequeñísima anticipación del el suelo pélvico, que ahí es cierto que los estudios científicos discuten un poco, ¿no?, sobre si esa activación del suelo pélvico se da milésimas de segundo antes del incremento de presión o después. Yo creo que es después, me parece más lógico, pero bueno, ya te digo, eso se está ahí investigando. Entonces, nos gusta mucho que antes de ese incremento de presión, o justo en ese momento de incremento de presión, haya una co-contracción de suelo pélvico y transverso abdominal, la musculatura más profunda y estabilizadora. Entonces, el control motor se va a basar en ese aprendizaje, ¿no? Tanto control motor como aprendizaje del timing motor, ¿no? Primero suelo pélvico, luego transverso abdominal. Entonces, el biofeedback ahí facilita muchísimo esa integración, ¿no?, con el objetivo de que después la paciente primero lo entiende y que después se vayan activando esas vías neurofisiológicas y que se genere un automatismo. En cuanto a biofeedback, ya te digo, a mí me gusta mucho trabajar con el ecógrafo porque visualmente les explico qué es lo que están viendo en la pantalla y lo entienden. Pero en ocasiones también me ayudo de sondas intracavitarias a nivel vaginal y en menos casos de sondas rectales, que ahí sí que voy a ver bien el componente de hiperpresión abdominal con la sonda rectal. Incluso con un espejo, es que ver en un espejo cuando a lo mejor pues no podemos introducir una sonda intracavitaria en el caso de una mujer porque hay un espasmo perineal, porque hay una hipertonía y no nos permite hacer un trabajo intracavitario en la vagina, pues con un espejo delante de la vulva y que vea cómo cuando contrae el suelo pélvico hay un replegamiento del periné y cuando empuja como si se quisiera tirar un pedete o el gesto defecatorio, que vea cómo empuja y cómo baja toda la masa visceral. La conexión del biofeedback para mí es básica. Y tampoco creas que se necesitan muchísimas sesiones en cuanto a biofeedback para que el cerebro se active y para que haya esa conexión. Y luego además también necesitamos el trabajo de la fuerza del suelo pélvico, porque el trabajar la fuerza del suelo pélvico se asocia a mayor capacidad esfinteriana. Entonces necesitamos que haya un aumento tanto en el número como en el volumen del sarcómero. Entonces el trabajo de control motor y el incremento de fibra, el trabajo de fuerza, es algo que hasta el momento yo personalmente y profesionalmente lo encuentro básico y que los estudios que actualmente se están haciendo van hacia esas vías de trabajo. Muy bien. Entonces nos has estado hablando de que trabajas el control motor y que después también trabajas la fuerza, como nos has dicho, porque también es necesaria. Entonces me gustaría saber un poco qué proceso sigues tú en este tratamiento. Es decir, es como si fuese una escalera. Primero ganas un control motor, después ganas una fuerza. Explícanos un poco así cómo lo sueles hacer en tu tratamiento. ¿Qué es lo que primero intentas ganar? Y así sucesivamente. Pues mira, lo que primero lo que hago es normalizar. Intento normalizar las hiperactividades miofasciales que quizá están generando una mala gestión de la presión intraabdominal. Siempre el diafragma torácico es una zona a la que yo le presto muchísima atención. El diafragma tiene que tener mucha movilidad. Tiene que haber también un equilibrio entre el transverso abdominal, los oblicuos y el recto anterior, cuadrado lumbar y multífidos y psoas, ¿no? el core, que se le puede llamar toda esa faja abdominal. No pueden haber músculos que estén hiperactivados, no podemos tener puntos gatillo que me estén generando más anclajes o que me estén generando un aumento de presión en todo el componente intraabdominal. Y por otro lado, busco que haya libertad articular, que la charnela lumbosacra esté libre, que haya una libertad en la coxofemoral. Piramidales y obturadores internos son básicos también para un buen funcionamiento del suelo pélvico. Entonces, bueno, todos los ajustes mecánicos que se puedan establecer para normalizar, esa sería la primera parte del tratamiento, ¿no? Es un poco poner las piezas a punto, las piezas que estén en su sitio. Y a partir de ahí empezaríamos a normalizar el tono, ¿no? El que no haya puntos gatillo, que no haya hiperactividad electromiográficamente detectables, pero que tampoco haya una debilidad. Y empezaríamos a trabajar sobre esas sinergias entre transverso profundo, suelo pélvico. Y una vez ahí ya sí que establecería unas estrategias más específicas para el suelo pélvico. Primero, que haya una normotonía, luego que haya un trabajo de propiocepción y que no haya contracciones parasitarias,
Entonces aquí sí que utilizaría el biofeedback. También utilizo la electroestimulación como método de feedback, también va muy bien. Y a partir de ahí, cuando la propiocepción está bien integrada, la paciente o el paciente me sabe hacer una buena contracción del suelo pélvico y me la sabe asociar a una contracción del transverso, empezaría con el trabajo de fuerza o con el trabajo de flexibilidad, porque muchas veces es como que siempre estamos yendo a aumentar el tono, aumentar la fuerza. Hay que normalizar. Un músculo funcional es un músculo que tiene tono, que tiene fuerza, pero que además tiene una capacidad de volver a la situación de reposo. Entonces, para el trabajo de fuerza tenemos los ejercicios de Kegel, el trabajo de fuerza, y aplicamos pautas exactamente iguales que las pautas que aplicaríamos para conseguir un trabajo de fuerza en un bíceps o en un cuádriceps. 3 series de 8 a 12 contracciones, intentando mantener una contracción máxima que nos llegue a los 6 segundos, intercalando descansos entre 45 segundos y 1 minuto y estableciendo pautas hasta 12 semanas. O sea, es que el trabajo de fuerza del suelo pélvico es exactamente igual que cualquier trabajo de fuerza de cualquier músculo. Y luego, paralelamente, establecer un trabajo en el tono, que ahí es cuando ya trabajamos con estimulaciones mecánicas, con vibración, con radiofrecuencia, con activación postural para ir a buscar esa activación de las fibras tónicas. Y aquí en el trabajo del tono es cuando entra en marcha también el trabajo de las famosas bolas chinas, ¿no? De las esferas vaginales. Pero esto ya sería en un momento un poquito más avanzado del tratamiento. Y ya una vez que hemos integrado todo este trabajo, siempre paralelamente plantear pautas domiciliarias, pues eso, en una incontinencia urinaria de esfuerzo, pues un bloqueo perineal, no levantarse de golpe haciendo una flexión, que tomen mucha conciencia pelviperineal a lo largo del día, cambiar las actividades deportivas durante la etapa que consideramos para luego volver a hacer una readaptación al esfuerzo. El tema sería un poquito ¿no? Estas serían las pautas de trabajo a nivel de rehabilitar o de recuperar la funcionalidad pelviperineal. Muy bien. Entonces, el tratamiento entre hombres y mujeres, en este caso, en esta patología de una incontinencia urinaria de esfuerzo, tampoco difiere mucho, ¿no? Entre unos y otros. No difiere mucho. A mí me gusta muchísimo una sexóloga americana que se llama Emily Nagoski, que ella siempre dice que hombres y mujeres somos iguales, pero organizados de manera diferente. Entonces, el tema del abordaje de una incontinencia urinaria o de una disfunción perineal tampoco difiere mucho, porque al final lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a basar el tratamiento en una anamnesis. Cuando sucede el síntoma, porque sucede, desde cuando sucede, vamos a establecer una casuística. A partir de ahí vamos a hacer una exploración y una valoración y a establecer un diagnóstico desde la fisioterapia y vamos a plantear cuál va a ser el tratamiento. Pero ya te digo, o sea, la única diferencia que vamos a tener va a ser que en la mujer, al tener vagina, los tratamientos intracavitarios en cierta medida nos pueden facilitar el trabajo del suelo pélvico, y en el hombre, pues bueno, vamos a tener que hacer un trabajo más focalizado en la pelvis y en la zona del perineo, que se puede hacer igualmente. Pero al ser el abordaje vía rectal, bueno, sí que quizá pues es más incómodo, y así como a nivel intravaginal podemos estar muchísimo rato, a nivel esfinteriano no se recomienda estar muchísimo rato estimulando la zona, porque si no, pues bueno, también puedes generar una hiperestimulación de la ampolla rectal, cosa que tampoco es bueno, es algo que no se tiene que hacer. Pero básicamente esas serían las diferencias, ¿no? El tratamiento se plantea exactamente igual. Genial, súper interesante, Laura. Ahora me gustaría meterme un poco en el tema del embarazo, ya que suele ser una de las poblaciones más afectadas en este tipo de patologías del suelo pélvico. Entonces, muchas veces se dice que hay que estar más en reposo o que no es recomendable realizar un cierto tipo de esfuerzos físicos durante esta etapa. ¿Esto es cierto? Bueno, ¿es recomendable pautar ejercicios durante el embarazo? Mira, durante el embarazo, bueno, una cosa que está cambiando por suerte es la patologización de procesos fisiológicos normales en la salud de la mujer, como es por ejemplo la menopausia
o como es, por ejemplo, el embarazo, ¿no? El embarazo es un estado y no es una patología. Entonces no hay que tratar a la mujer embarazada como si fuese una enferma. El embarazo es un estado fantástico en el que la prevención es esencial, porque sí que sabemos que uno de los principales factores que van a desencadenar disfunciones de suelo pélvico es el embarazo y el parto vaginal. Entonces la prevención en este aspecto es esencial. La fisioterapia obstétrica, que es el acompañamiento durante la gestación por un fisioterapeuta, a mí me parece básico. Y hay que entender que en el embarazo hay una serie de cambios mecánicos y estructurales y hormonales que son normales y que el cuerpo se va a ir adaptando. Lo que pasa es que, bueno, el cuerpo es cierto que va a hacer, pues, el cuerpo hace lo que puede y a veces acertará y otras veces pues va a necesitar que le echemos una mano. Porque van a haber cambios en la faja abdominal, van a haber cambios en el suelo pélvico y ya te digo, la mayoría van a ser fisiológicos, pero muchas veces pues vamos a necesitar que haya una mano amiga ahí, un fisioterapeuta que vaya guiando al cuerpo, que trate ese diafragma que se va hiperactivando, que trate la posible aparición de puntos gatillo en los oblicuos externos, que trate la movilidad pélvica para prevenir una diástasis recti y que se vaya trabajando la fuerza y la elasticidad del suelo pélvico, pues para, por ejemplo, prevenir una incontinencia urinaria en el posparto, para prevenir que luego hayan complicaciones en el momento del expulsivo. Hay que trabajar las articulaciones pélvicas para facilitar el trabajo de parto, por ejemplo, y prevenir lesiones. Entonces, el embarazo es un momento en el que, por ejemplo, está contraindicado el reposo. Sabemos que los embarazos y que los trabajos de parto tienen muchísimas más problemáticas en mujeres que han sido sedentarias durante el embarazo que en mujeres que han sido activas. Y me preguntabas por el ejercicio, ¿no? Por ejercicio físico durante el embarazo. No es que sea recomendable, no es que sea recomendable, es que es una obligación. Es que el ejercicio físico actualmente, en las guías actuales, en las principales guías de atención al embarazo, como por ejemplo la guía canadiense, lo plantean como una obligación, como una necesidad. El trabajo de fuerza incluso, ¿no? Con especialistas que sepan abordar al cuerpo de la embarazada. Que hacer yoga y caminar, ¿no? Que es lo que siempre se dice, no, el yoga, relajación, estiramientos, todo eso está muy bien, pero sabemos que el trabajo aeróbico bajo intensidades moderadas y controladas mejoran todos los marcadores de la gestación, incluso mejoran la salud de la madre durante el embarazo y, lo que es más importante, la salud del bebé, del recién nacido. O sea, es que todo lo mejora la actividad física y es importante desde el primer trimestre, ¿no? Que este es otro de los mitos, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre, con tranquilidad. Si estás haciendo ejercicio, modéralo, no lo hagas, porque hay tasas de aborto más altas. Esto se ha desmentido actualmente e incluso sabemos que si desde el primer trimestre mantenemos la actividad física o iniciamos una actividad física de características moderadas, vamos a ayudar, entre otras cosas, a una mejor implantación de la placenta, una implantación placentaria más óptima. Entonces, las contraindicaciones en la actividad física son muy, 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 muy específicas, ¿no? Amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro, pero son muy pocas, ¿no? Es decir, la actividad física lo mejora absolutamente todo durante la gestación. Buah, genial, muy bien. Y nos has comentado esto de que el ejercicio físico es verdad que es uno de los mejores tratamientos preventivos para cualquier complicación del suelo pélvico, pero me gustaría saber si existe algún otro tratamiento que podamos añadir al ejercicio físico. ¿Durante la gestación o en general? Durante la gestación, sí. Durante la gestación. Mira, el tema de ejercicio físico durante la gestación, uno de los ejercicios que estarían contraindicados para el suelo pélvico sería el impacto. El correr, por ejemplo. El running solamente está contraindicado porque genera muchísimo impacto sobre el suelo pélvico, pero no está contraindicado porque sea malo ni para la madre ni para el bebé, al contrario. O sea, que si vemos una embarazada corriendo, que no pensemos que está cometiendo aquí una negligencia contra el bebé, que va, para nada. Ahora, su suelo pélvico pues igual es el que sufre un poco más. Entonces, lo que son actividades de impacto es importante pues
cambiarlas, ¿no? Darle unas alternativas. Igual que también, pues, el ejercicio hecho en altitud o los ejercicios, los deportes submarinos, esos están contraindicados porque hay incrementos en la tensión arterial, entonces estos también los dejamos de lado. Y otra actividad física que quizá no estaría recomendada en suelo pélvico durante el embarazo o cuando nos estamos recuperando en un posparto sería la bici, por el impacto que puede generar el sillín sobre las estructuras pélvicas. A partir de ahí, cualquier actividad física es muy interesante. Sobre todo, pues el ejercicio de fuerza, pero siempre introduciendo una coactivación de suelo pélvico, transverso abdominal, y entonces realizo el movimiento. O sea, una maniobra de NAC o una maniobra de bloqueo perineal. Y esa es la única indicación que a nivel de que no es poca, que cuesta mucho porque es un trabajo de control motor. Es una de las indicaciones que le damos a las embarazadas cuando están haciendo actividad física o cuando inician un programa de actividad física durante el embarazo, ¿no? El ser conscientes de ese suelo pélvico y paralelamente mantener un suelo pélvico activo, darle unas pautas de activación perineal. Unas series de ejercicios de Kegel hechos pues sentada, de pie, a 4 patas, estirada, y un trabajo de fuerza, lo que te había comentado antes, ¿no? Pues venga, 3 series de 12 contracciones, me calculas 6 contracciones en cada 6 segundos, en cada contracción, y que haya una activación específica del suelo pélvico. Eso paralelo a un trabajo de elastificación perineal, que es el famoso masaje perineal que se establece hacia la semana entre la 32, 33, 35 para que todo el suelo pélvico llegue preparado, llegue con unos buenos niveles de elasticidad al momento del parto y que los pujos puedan ser eficaces. Entonces esas son las 2 indicaciones básicas durante el embarazo para que ese suelo pélvico se mantenga sano y se mantenga activo, ¿no? Evitar los deportes de impacto, implicar el suelo pélvico en la actividad deportiva, hacer ejercicios de Kegel de manera analítica en otros momentos fuera del entrenamiento y hacer un trabajo de elastificación perineal. Muy bien, fenomenal, perfecto. Ahora te quería preguntar un poco sobre los ejercicios hipopresivos, porque durante los últimos años se ha escuchado mucho el tema de que estos ejercicios previenen problemas del suelo pélvico. Entonces mi pregunta es, que nos expliques un poco en qué se basan este tipo de ejercicios y si son recomendables y en qué casos lo serían. Mira, los ejercicios hipopresivos o la gimnasia abdominal hipopresiva son ejercicios posturales y se basan en la activación, o lo que se busca es la activación de la musculatura tónica, de la cual forma parte el suelo pélvico. Son ejercicios donde es muy importante la postura, se genera una disminución de la presión intraabdominal a partir de una inhibición del diafragma que va a facilitar un incremento del tono del suelo pélvico y del transverso abdominal. Yo personalmente, cuando enseño la gimnasia hipopresiva, me gusta valorar qué es lo que hace el transverso abdominal de mi paciente, ¿no? Porque tú desde fuera puedes ver un ejercicio que posturalmente es muy bonito, que hay una apertura costal tremenda, que te hace una apnea o una aspiración diafragmática tremenda, pero luego cuando enchufas el ecógrafo y vas a ver qué es lo que está haciendo ese suelo pélvico o haces una lectura electromiográfica, pues puedes encontrarte que el ejercicio por fuera se ve muy bonito, pero que no se está dando ese incremento en el tono. Entonces es una valoración que a mí me parece muy interesante hacerla. Entonces yo utilizo el ecógrafo y en algunos casos utilizo pues agujas para medir esa valoración. Pero lo que se busca es eso, ¿no? A partir de la postura, son posturas muy específicas, que haya una activación del tono de la musculatura postural y que haya una inhibición del diafragma. Pero la verdad es que hay otras técnicas que también buscan un poquito lo mismo, ¿eh? Los hipopresivos son los que han saltado más a la palestra del mundo del fitness, y hemos visto a muchas famosas, ¿no? Que han hecho famosos a los hipopresivos, y eso está muy bien porque nos ha servido para que la gente conozca que, pues eso, que la incontinencia urinaria tiene tratamiento y que los hipopresivos son una herramienta a tener en cuenta. Los hipopresivos no curan la incontinencia urinaria, esto también tiene que quedar claro. Son
un método de tratamiento coadyuvante, pero no podemos vender los hipopresivos como un método que soluciona la incontinencia, porque no es así, pero sí que nos ayudan, ¿no? Sí que nos ayudan a normalizar tensiones. Pero te comentaba que, bueno, además de los hipopresivos tenemos otros métodos, ¿no? Como el método 5P, como el método TAT, como el uso del Winner Flow, que lo que hace es activar ese transverso abdominal a partir de un control motor en la exhalación, pero sobre todo tiene que haber, en todas estas técnicas, tiene que haber una sinergia entre suelo pélvico y transverso abdominal. Y las contraindicaciones, sobre todo, son en embarazadas y en personas que tengan hipertensión arterial, porque trabajamos en apneas expiratorias. Entonces, la apnea expiratoria produce un aumento de la tensión arterial, cosa que en el embarazo y en personas que tienen hipertensión arterial, aunque estén medicadas, es una contraindicación. La solución es saltarnos el paso de la apnea. Las embarazadas y las personas que tienen hipertensión arterial pueden hacer ejercicios hipopresivos, pero en el momento en el que metemos la apnea, eso nos lo saltamos. Haríamos un trabajo más focalizado en la activación postural y en la activación, en esa sinergia, en esa activación del transverso asociada a la exhalación. Pero esta sería la única contraindicación y la modificación que estableceríamos. Buenísimo, genial, Laura. O sea, muy bien, porque podemos utilizarlo en todos los casos prácticamente. Sí, se puede utilizar en todos los casos, en todos los Pero casos. como tú dices, como un coadyuvante a la terapia en sí. Sí, es como un coadyuvante, porque, actualmente lo que nos dice la evidencia, y evidencia científica 1A, es que para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo es el ejercicio de suelo pélvico el que lo soluciona, o una de las herramientas principales. ¿Qué quiero decir? Que, yo puedo ser muy experto en gimnasia abdominal hipopresiva, pero si me viene una paciente con incontinencia urinaria, no puedo basar única y exclusivamente el tratamiento en hipopresivos. Tengo que hacer ejercicios de Kegel. Porque ya te digo, un hipopresivo, pues dependiendo muchísimo de los patrones posturales y de las vías neurofisiológicas que mi paciente tenga activadas, pues igual sí que me está haciendo una activación del suelo pélvico en el hipopresivo, o igual no. Entonces, esto hay que valorarlo. También el hipopresivo no está falto de controversia, porque sí que la evidencia clínica nos dice que funciona, pero todavía la evidencia científica está muy en pañales y ahí se necesita investigar más. Pero es un método coadyuvante y que yo lo utilizo en consulta, lo utilizo prácticamente siempre. Muy bien. Ahora te quería preguntar también, porque se ha hablado en estos últimos años sobre la neuromodulación del tibial posterior y su relación con el suelo pélvico. ¿Nos puedes explicar un poco esto y qué efectos tiene sobre la musculatura del suelo pélvico? Mira, la neuromodulación del tibial posterior se utiliza para el tratamiento de la vejiga hiperactiva con incontinencia urinaria, que no ha mejorado con fármacos y que además se acompaña de pequeñas micciones y muy frecuentes. Y además normalmente sensación de evacuación incompleta y de incontinencia de urgencia, ¿no? De repente unas ganas muy imperiosas de orinar. La neuromodulación se puede utilizar por vía transcutánea, utilizando agujas, y también por vía percutánea. Los estudios actuales nos dicen que tanto por vía percutánea como transcutánea tenemos los mismos beneficios. Yo normalmente la utilizo por vía percutánea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar el nervio tibial posterior, que tiene origen en esas raíces sacras, en S2 a S4, que esas vías también controlan la actividad de la vejiga urinaria a través del nervio pélvico, ¿no? Entonces vamos a hacer una activación de esas raíces, vamos a enviar unas eferencias que van a modular esas sensaciones de urgencia, y funciona en el 70% de los pacientes. Hasta el momento, los estudios no son concluyentes en el uso de la neuromodulación del tibial posterior para la dispareunia, ni para la incontinencia fecal, ni para el dolor pélvico crónico. Y de esto sabe muchísimo más una compañera mía que se llama Laura Calzado, que la tesis doctoral trabajando en esto. Entonces, mecanismos de acción también los está investigando. Parece que es por una
participación de las interneuronas en esos mecanismos de acción para controlar esas aferencias y esas eferencias en el síndrome de vejiga hiperactiva, y también a través de la plasticidad del sistema nervioso central, que a mí esto me parece un temazo. Y parece que por ahí podría explicarse el efecto crónico de la electroestimulación del nivel posterior, pero ahora mismo tampoco hay nada muy concluyente. Sí que los parámetros los tenemos muy bien establecidos y son sesiones de 30 minutos con frecuencias de 0,2 con amplitudes, de 0,2 a 0,5 milisegundos y frecuencias de 20 hercios continuos. Tenemos que ver que hay ese efecto sobre el dedo gordo del pie, esa flexión dorsal. Las sesiones se aplican una vez por semana hasta un total de 12 sesiones. Y a partir de ahí tenemos que ver resultados. Normalmente a partir de la cuarta o quinta sesión ya tiene que haber un resultado y yo si a partir de la cuarta o quinta sesión no hay resultados, interrumpo el tratamiento. Si hay resultados, pues hasta un total de 12 sesiones. Y la verdad ya te digo que en un 70% de los pacientes esa sintomatología de hiperactividad y de urgencia miccional se resuelve. Muy bien, perfecto, Laura. Ahora cerrando un poco este apartado del tratamiento, en fisioterapia, como tú nos has dicho, muchas veces nos solemos basar en un pronóstico de tiempo por el que va a pasar el paciente. Y en base a esto solemos pautar una serie de sesiones. Entonces, una vez que se terminan estas sesiones consideradas, cuando el paciente tiene un buen control motor, como para darle el alta, o que tiene, ya hemos visto que tiene la fuerza de esa musculatura, la tiene bien, ¿qué tipo de ejercicios le podemos pautar para que realice por sí mismo, para que sea capaz de seguir trabajando de una manera autónoma? ¿O directamente ya le dejamos? Por un lado, una de las cosas que tenemos que haber modificado o en lo que tenemos que haber influido es en los factores desencadenantes, ¿no? Si no los hemos podido quitar, pues al menos que intentar modificarlos o que nuestro paciente o nuestra paciente sea consciente de cuál ha sido el mecanismo lesional. Es muy importante en suelo pélvico, y es algo que cada vez se está haciendo más, la readaptación al esfuerzo, igual que haríamos en cualquier otra lesión. Una mujer que quiere volver a correr después de un embarazo, pues tengo que haber trabajado bien ese control motor, tenemos que haber trabajado también ese control motor en el momento del impacto. Entonces aquí es donde me vuelvo otra vez a remitir a que el trabajo multidisciplinar es muy importante. Yo colaboro o en mi red de profesionales, pues trabajo con entrenadoras personales que están formadas en suelo pélvico, ¿no? Porque tiene que haber un impasse entre la consulta y la maratón que se me ha marcado esta paciente correr dentro de 2 años, ¿no? Entonces ahí hay un periodo en el que yo la voy a seguir viendo, pero que también va a estar trabajando con otro profesional, ¿no? Esa readaptación al esfuerzo y esa incorporación de la sinergia del suelo pélvico y del transverso en las actividades de la vida diaria, de la actividad de la vida diaria y también de su entrenamiento. El trabajo del suelo pélvico tiene que formar parte de la rutina de entrenamiento. Entonces ahí sí que estableceríamos esas rutinas de ejercicios de Kegel o esas rutinas de gimnasia abdominal hipopresiva o un trabajo más específico de contracción, contracción suelo pélvico transverso abdominal a través de ejercicios respiratorios. Entonces, yo normalmente cuando ya les dejo volar, les digo, venga, va, pues dentro de tu entrenamiento habitual o dentro de tu semana habitual, un día te lo guardas para hacer este entrenamiento específico de suelo pélvico. Hazme un día a la semana y luego otro día a la semana, pues acuérdate de utilizar las bolas chinas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de las bolas chinas, en el momento en el que esas pérdidas de orinas se hayan solucionado, yo aconsejo que se olviden de ellas y que quizá las utilicen, sobre todo si hacen deporte de impacto o entrenamiento de fuerza, que por ejemplo utilicen las bolas chinas como un feedback, como un biofeedback, porque si se las llevan al gimnasio puestas y me hacen mal una sentadilla o me hacen mal un burpee, si no hay una cocontracción efectiva, ¿no? Si no hay ese bloqueo perineal, la bola china se va a escapar. Entonces es un chivato que a mí me parece muy interesante
para acabar de interiorizar esa contracción pelviperineal. Y sobre todo que estén atentos a la aparición de sintomatología, que yo creo que es la mayor prevención. Pues bueno, sobre todo en el caso de la mujer, igual que vamos al ginecólogo una vez al año o una vez cada 3 años, pues en función de esos factores desencadenantes, ¿no? Pues yo qué sé, si soy triatleta, pues oye, una vez al año irme a valorar mi suelo pélvico, ¿no? A ver cómo está, a ver si hay puntos gatillo, a ver si hemos perdido esa sinergia, a ver si podemos mejorar alguna coactivación. Yo básicamente es esto lo que les recomiendo. Fenomenal, muy bien, Laura. Ahora te voy a preguntar un poco sobre la sociedad actual, ya que en ocasiones pues podemos ver anuncios que intentan normalizar las disfunciones del suelo pélvico, como lo que tú has dicho antes, estas pérdidas de orina. Y aunque actualmente creo que hay algo más de conciencia, ¿crees que falta educación por parte de la población en este tema? ¿Cómo crees que podríamos mejorarla? Sí, educación la verdad es que falta muchísima en muchísimos ámbitos. Todo lo que tiene que ver con el área pélvica siempre ha sido motivo de tabú, ¿no? El nervio pudendo y las zonas pudendas, y todo lo que tiene que ver con la uroginecología y la salud sexual es algo sobre lo que se tiene que divulgar muchísimo. Y yo creo que esto lo tenemos que hacer los profesionales desde diferentes frentes, ¿no? Por un lado, desde los colegios oficiales, tanto médicos, ginecólogos, obstetras, enfermería, fisioterapeutas, y luego nosotros como profesionales, los fisioterapeutas, pues tenemos que picar puertas, tenemos que decir, hola, ¿qué tal? Me dedico a la uroginecología. Estos síntomas yo puedo tratarlos, ¿no? Puedo ayudar a que la calidad de este paciente mejore. Tenemos que dar a conocer la fisioterapia uroginecológica, tenemos que dar a conocer que la fisioterapia puede ayudar a resolver problemas relacionados con la sexualidad o con la continencia vesical. Hacerlo, pues yo creo que actualmente tenemos un medio que creo que está marcando un antes y un después en la comunicación, que son las redes sociales, porque bueno, tienen aspectos que no son tan positivos, pero la verdad es que las redes sociales están haciendo que los profesionales podamos acercarnos a un público no sanitario. Yo creo que bueno, todo lo que es Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, que podemos utilizarlo en nuestro provecho. Yo personalmente es una herramienta que utilizo muchísimo y que es increíble el feedback que estoy recibiendo y creo que son armas súper potentes para educar, ya que pues eso, desde otras industrias como pueden ser laboratorios farmacológicos o determinadas casas de productos de higiene menstrual, intentan hacer un poco lo contrario, ¿no? Intentan pues normalizar determinados síntomas para que permanezcan en la sociedad y seguir vendiendo, ¿no? Bueno, aquí podríamos hablar también de todo lo que tiene que ver con la mercantilización de la salud y del cuerpo, pero que es muy necesaria la divulgación y la educación de la población en general. Yo soy una gran luchadora en este ámbito. Muy bien. Entonces, para ti sería interesante educar a la población acerca de estos temas antes de llegar a los casos extremos que ya nos obligan a acudir a los profesionales de la salud, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la prevención es base, o sea, la prevención es básica, el conocer cómo funciona nuestro cuerpo y sin entrar en alarmismos también, porque también es cierto que si nos pasamos el día previniendo posibles disfunciones, pues al final tampoco vives, ¿no? Pero estar ligeramente atento a síntomas que son muy habituales y que no son normales, pues esto es muy importante. Yo siempre digo que lo habitual no es lo normal, hemos normalizado, pero el dolor menstrual no es normal, no es fisiológico. Y las pérdidas de orina pues tampoco son fisiológicas, y el dolor en las relaciones pues tampoco es algo fisiológico ni normal, ¿no? Entonces estos mensajes yo creo que es importante que se vayan repitiendo, porque es que el trabajo en prevención para mí es fundamental, y la fisioterapia en cuanto a prevención tiene un papel ahí muy importante también y básico, y desde los colegios de fisioterapia yo creo que se tienen que hacer más campañas en este aspecto para promocionar la prevención en salud. Muy bien, Laura, perfecto. Para cerrar un poco la entrevista y de todo lo que hemos estado hablando, ¿nos podrías recomendar algunas lecturas o autores sobre suelo pélvico?
Pues mira, yo tengo un autor que para mí tengo un montón de libros de él, que hace relativamente poco tiempo que nos dejó, que es Leon Chaitow. Y yo, por ejemplo, en cuanto a suelo pélvico, tiene un libro muy bueno sobre dolor pélvico crónico. Está en inglés, eso sí, pero para mí es una obra maestra de este sabio. Y luego 2 publicaciones que considero básicas si nos queremos introducir en el mundo de la uroginecología. Una es un manual de RAP, de las chicas de RAP, del Centro de Rehabilitación Abdominoperineal de Barcelona, que se llama Rehabilitación del suelo pélvico. Es un libro muy finito, pero es un manual que es muy interesante y yo lo recomiendo para gente que se está iniciando en esta especialidad. Y luego hay otro libro que es el de Fisioterapia en Obstetricia y Uroginecología de Carolina Walker, ¿no? Doctora en fisioterapia, que es también una de las máximas referentes en este área. Muy bien. ¿Y a quién te gustaría escuchar próximamente aquí en Fisioterapia Movimiento y Salud? Ay, pues mira, a Carmen Campoy, que tuve la suerte de conocerla el fin de semana pasado en Valencia, en una formación en la que coincidimos. Carmen Campoy fue en el año 2017 aquí en Cataluña, el Colegio de Fisios le dio el premio a la fisioterapeuta del año y ha colaborado en programas de cooperación internacional. Es profesora de la Universidad de Lleida actualmente, es fisioterapeuta, sexóloga y antropóloga. Y actualmente lleva un montón de tiempo dedicándose profesionalmente al abordaje de la fibromialgia. Y es un pozo de sabiduría, o sea que me encantaría escucharla. Buah, qué bueno. Pues aquí lo dejamos apuntado. Vamos a intentar ponernos en contacto con ella para la segunda temporada. Y antes de terminar, me gustaría hacerte nuestro test de fisioterapia, movimiento y salud, que consiste en responder a unas preguntas de una manera rápida, así, sin tener que pensarlo mucho, y no tienes tampoco por qué dar muchas explicaciones, ¿vale? Vale, venga. Venga, vamos con ello. ¿Osteopatía, sí o no? Sí. ¿Crioterapia, sí o no? No. ¿Terapia facial, sí o no? Sí. ¿Masoterapia o punción seca? Sí. No, entre masoterapia y punción seca, ¿cuál elegirías? Entre masoterapia y punción. ¿Cómo? Perdona, que se te ha cortado. Que te voy a... ¿Me escuchas? A ver, ahora creo que sí. Dime. Ahora sí. Dime. ¿Cuál habías elegido? ¿Masoterapia o punción seca? Punción seca. Vale, perfecto. Y ahora, define la fisioterapia en 3 palabras. En 3 palabras. Arte, mente y movimiento. Perfecto, muy bien. Y para resumir así un poco, ¿con qué claves crees que deberían quedarse nuestros oyentes de esta entrevista? Pues mira, yo creo que la mayor clave es entender que el mayor enemigo del suelo pélvico no son los ejercicios abdominales, ni es el running, ni es el impacto, ni es el parto. El mayor enemigo es el desconocimiento. Muy bueno. Sí, señor. Yo me quedo con eso. Fenomenal. ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿Alguna promoción? Si tienes así de tu canal, que le está echando un vistazo y la verdad es que tiene una pintaza increíble. Pues bueno, yo mira, la divulgación que hago la hago sobre todo desde las redes sociales. Actualmente pues estoy bastante activa en Instagram, Facebook, en Facebook y en Twitter también, pero sobre todo a través de Instagram y a través de mi página web, la que me sirve pues para explicar un poquito a nivel profesional qué es lo que hago, y también tengo un blog donde voy colgando pequeñas actualizaciones. Y bueno, igual que vosotros, pues junto con una compañera de profesión, Estefanía García, pues también tenemos un podcast que se llama El Club de las Vaginas, a través del cual trabajamos aspectos en cuanto a divulgación uroginecológica y de salud sexual. Lo cual, pues bueno, ya sabéis que, pues, por lo que te he dicho a lo largo de toda la entrevista, que es algo que consideramos fundamental para que muchísimas disfunciones que están normalizadas dejen de normalizarse y que la gente se ponga manos a la obra a tratar esos problemillas. Eso es, totalmente de acuerdo contigo, Laura.
Bueno, pues ya solamente me queda despedirte. Ha sido todo un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros aquí en Fisioterapia Movimiento Salud. Gracias por aportar tanto valor, no solo ahora en esta entrevista, sino en tu día a día, por todo lo que divulgas. Creo que hemos aprendido muchísimo hoy contigo y creo que muchos de nosotros podemos aplicar tus conceptos en nuestra práctica clínica diaria. Ha sido todo un honor tenerte aquí con nosotros, Laura. Pues el honor mío, Sergio. O sea, muchísimas gracias, porque a mí que me llaméis para poder divulgar y para poder acercar un poquito más todo el mundo pelviperineal, tanto a nivel profesional como a la población en general, me parece súper necesario. Así que gracias también por la invitación y por tenerme en cuenta. ¡Espera! Si no quieres perderte ninguna novedad sobre el podcast, puedes seguirnos en Instagram en @fisioterapia movimiento y salud, @rubiorios.fisioterapia y @sergiofisio11. ¡Hasta luego!